Soy el doctor Sánchez Dalmau, responsable de la unidad de neurooftalmología del Departamento de Oftalmología del Hospital Clínico de Barcelona. Os voy a comentar las características de la pérdida de visión en pacientes con esclerosis múltiple. Dentro de las manifestaciones visuales de los pacientes con esclerosis múltiple, la pérdida de visión es la más frecuente, aunque no tenemos que olvidar que hay otras como la diplopia o visión doble, sensación de movimiento de las cosas o silopsia, que aparece en pacientes con nistagmus adquirido, o ya mucho más raramente la presencia de ojo rojo asociado a inflamaciones de la parte anterior del ojo. La pérdida visual se puede producir básicamente en tres situaciones. Estamos acostumbrados a asociar prácticamente cualquier pérdida de visión en un paciente con esclerosis múltiple como que es atribuible a dicha enfermedad. Y eso es la mayoría de las veces. Suele ser típicamente una neuritis óptica o bien que es una inflamación del nervio óptico, o bien a otras alteraciones que se producen cuando hay afectación en la parte posterior de las radiaciones ópticas, que entonces aparecen defectos de campo visual, lo que se llaman defectos retroquiasmáticos. La pérdida visual también puede estar asociada a esclerosis múltiple. Ya hemos dicho que en ocasiones puede haber episodios inflamatorios de la parte anterior del ojo, como uveitis anteriores, o más raramente también la presencia de pars planitis o inflamación de la parte intermedia del ojo. Puede haber pérdidas visuales ocasionalmente y muy poco frecuentes, pero asociadas a tratamientos, especialmente con el tratamiento con fingolimod, que es el último inmunomodulador oral. Y no olvidemos que como cualquier persona puede haber pérdidas o alteraciones visuales no relacionadas con la esclerosis múltiple. Hablaremos primero de la neuritis óptica. La neuritis óptica en realidad lo que quiere decir es que hay una inflamación del nervio óptico. En diversas series hay una incidencia entre un 1 y un 2 y pico cada 100.000 habitantes por año, afecta de mayor frecuencia a mujeres y tiene una mayor incidencia en países con mayor latitud, en primavera o bien en personas de ascendencia europea. Un reciente estudio publicado en el Journal of Neurology por nuestro grupo ha documentado que probablemente la incidencia es mayor. En nuestro caso nos salían 5,36 casos cada 100.000 habitantes y año, probablemente relacionado con una mayor concienciación y conocimiento tanto de la patología como de los avances diagnósticos. La neuritis óptica es la manifestación inicial entre un 20 a un 30% de los casos de esclerosis múltiple, por lo tanto, muchas veces el oftalmólogo es el primer médico que atiende a este tipo de pacientes y puede llegar a afectar hasta un 70% de los casos de esclerosis múltiple remitente recurrente. Se caracteriza por un descenso de visión subagudo en pocos días, con una severidad variable, puede ser desde prácticamente no percepción luminosa hasta una visión próxima a la normalidad, con alteración de la visión de los colores, con dolor a la motilidad que en ocasiones puede anteceder a la pérdida visual, y que si no hay la presencia de dolor al movimiento ocular, tenemos que sospechar que probablemente no es una neuritis óptica clásica o típica. El fondo de ojo se ha descrito clásicamente normal, como vemos en la imagen, o puede aparecer un leve edema que se documenta más con las nuevas técnicas como la tomografía de coherencia óptica. Cuando no va asociada a enfermedades desmielinizantes se habla de idiopática, pero muchas de estas que inicialmente son diagnosticadas de idiopáticas o de no causa conocida, con los años acaban evolucionando a esclerosis múltiple y en realidad la neuritis óptica era el primer brote de dicha enfermedad. Podemos ver en los cuadros de la derecha una alteración de campo visual característica, que es una afectación central con una pérdida difusa asociada y una de las láminas típicas que se utilizan para valorar la visión de los colores. Siempre, sobre todo en el primer episodio o en el momento del diagnóstico, se tiene que obtener neuroimagen para evaluar cómo está el nervio óptico, y en este caso vemos la imagen sin contraste y con contraste, por lo tanto, evidentemente es mucho mejor obtener una imagen con gadolinio. Y también hay que realizar resonancia cerebral para, en aquellos casos en los cuales no hay antecedentes del diagnóstico de esclerosis múltiple, evaluar si verdaderamente estamos en el contexto de dicha enfermedad. Por otra parte, también los nuevos avances nos permiten evaluar en el momento agudo con
nuevas técnicas como la tomografía de coherencia óptica, que nos permiten dar valor pronóstico, es decir, las capacidades de recuperación que tiene ese nervio. La presencia o no de episodios subclínicos, sabemos que hay un porcentaje que puede rondar el 30-40% de casos que a veces no son incluso claramente valorados por el paciente, y también nos permiten a aquellos pacientes que no están diagnosticados de esclerosis múltiple valorar si existe o no cierto grado de progresión o progresión en la misma enfermedad desmielinizante. Aquí vemos algunos ejemplos de OCT. Arriba a la izquierda, en los cuadros lilas, vemos en la fase aguda, en la cual hay un edema del disco, una elevación de la capa de fibras nerviosas, y luego con el seguimiento a los meses 2 y 4, comparado con la neuroimagen correspondiente, vemos cómo se produce una pérdida de capa de fibras nerviosas. Se ha visto que esta pérdida de capa de fibras nerviosas va asociada con las secuelas que pueda dejar posteriormente la inflamación del nervio óptico. Entonces, dichos grupos, ha habido muchos grupos que han presentado o han valorado esta situación, pero sí que se ha visto que hay una relación significativa entre el espesor de capa de fibras nerviosas y ciertos defectos que puedan quedar en la agudeza visual, en el campo de visión o en la visión de los colores. ¿Cuál es la evolución natural de la neuritis óptica? Porque generalmente estamos hablando de secuelas, pero realmente secuelas graves son pocas. Su evolución natural sin tratamiento es un empeoramiento durante las 2 primeras semanas y a partir de entonces una cierta recuperación lenta y gradual. Hacia la 5ª o 6ª semana puede haber prácticamente una recuperación casi por completo, pero hasta que no han pasado 6-12 meses no se puede evaluar exactamente cuál es el grado de recuperación que ha existido. Solo entre un 5 y un 10% queda una afectación moderada severa de la visión, con una visión inferior al 50%. Sí que quedan muchas anomalías sutiles que a veces pueden limitar o dar algún grado de afectación visual en según qué situaciones. Fenómenos asociados son el fenómeno de Uthoff, que es que un paciente que ha tenido una neuritis óptica puede tener modificaciones de visión con los incrementos de temperatura corporal, o bien el fenómeno de Pulfrich, porque el nervio óptico transmite un poquito más lento y entonces aparece, como no va compaginado con el otro ojo, puede haber alteraciones en la percepción de profundidad. En lo que se refiere al tratamiento de la neuritis óptica, el gold estándar o la base se instauró a partir de un estudio multicéntrico que se realizó en Estados Unidos, el ONTT, Optic Neuritis Treatment Trial, que establecía 3 brazos de tratamiento, unos con no tratamiento, otro con tratamiento con megadosis de esteroides y un tercer grupo con corticoides orales, llegando a la conclusión de que para el resultado final era el mismo el no tratar o el tratar. Si había que tratar, se trataba con megadosis de esteroides, 1 gramo de metilprednisolona endovenoso durante 3 días, aceleraba la recuperación del paciente, pero que aquellos pacientes que eran tratados con corticoides orales, a bajas dosis proporcionalmente, tenían mayor incidencia de neuritis a medio plazo. Por lo tanto, la opción aquí es o no tratar o tratar con megadosis de esteroides, que es probablemente la opción que más se utiliza actualmente. En cuanto a las secuelas clínicas que pueden aparecer, hemos dicho que la mayoría tiene una recuperación importante, prácticamente completa, pero pueden quedar algún grado de secuelas a nivel de agudeza visual de bajo contraste, en la visión de los colores y algunos defectos de campo visual. Aquí un resumen del tratamiento o los resultados del ONTT. Recordad que el ONTT demuestra que a largo plazo el tratamiento con megadosis de esteroides no modifica la aparición o no de esclerosis múltiple, y en ese momento ha habido grupos que consideran que la neuritis óptica se considera un síndrome clínico aislado y podría ser indicativo de iniciar tratamiento con inmunomoduladores de cara a modificar la evolución de la enfermedad. Existen posibles tratamientos futuros no establecidos actualmente. Si accedemos a mirar cuáles son los ensayos clínicos que hay, veremos que hay un número muy elevado, pero la inmensa mayoría se basan en proteger o establecer protección primero de cara a dañar lo mínimo posible el nervio óptico en el episodio inflamatorio, y en segundo lugar en establecer cierto grado de neuroregeneración, permitiendo que mejore ese nervio que se ha visto afectado por la inflamación.
En este momento, de todas maneras, ninguno de estos estudios están realizándose estos ensayos clínicos, estos estudios, alguno casi ya finalizándose, pero estamos en espera de los resultados para determinar si estos tratamientos se pueden instaurar o no. Otra de las alteraciones que pueden aparecer, ya mucho menos frecuente, que aparece entre un 3 y un 7% de los pacientes con esclerosis múltiple, es afectación de las vías retroquiasmáticas. Puede afectar a cualquier parte de la vía visual, desde el quiasma hasta la corteza occipital. Muchas veces puede parecer o pasar asintomático y suele aparecer en fases avanzadas de la enfermedad. Se suele manifestar como defectos campimétricos homónimos, cuya severidad y amplitud depende del grado de la afectación de las radiaciones ópticas. Otro segundo grupo es cuando la esclerosis múltiple no es la responsable de la pérdida visual directamente, pero puede haber pérdida visual asociada en este tipo de pacientes. Recientemente, en los últimos años, se ha instaurado el tratamiento con fingolimod. Recordemos que es un nuevo inmunomodulador oral, que se ha visto que en algunos casos, en una proporción muy baja, pero no desdeñable, puede asociarse durante las primeras 16 semanas con la presencia o desarrollo de edema macular. El edema macular es un engrosamiento que aparece en la retina y que puede disminuir la visión y que puede, por otra parte, también dar distorsiones visuales. Se ha visto que es más frecuente en pacientes predispuestos a tener alteraciones en la retina, por lo tanto está contraindicado en pacientes con antecedentes de uveitis y también en pacientes con diabetes mellitus. Otras alteraciones que pueden aparecer en la esclerosis múltiple es la uveitis anterior o iritis, es poco frecuente, entre un 3 y un 4%, y que cursa con ojo rojo, fotofobia y disminución de visión. Se trata con corticoides tópicos y la asociación que puede aparecer con la esclerosis múltiple siempre está en discusión. Y otra alteración que podemos ver es la presencia en un porcentaje que oscila entre un 3 y un 15% según las series, de inflamación de vasos de la retina, que suele ser asintomático, pero que en algunas ocasiones puede asociarse a cierta inflamación en el vitrio y por lo tanto dar la percepción de visión de moscas volantes o miodesopsias. Finalmente, recordar que la pérdida visual no siempre tiene por qué estar relacionada con la esclerosis múltiple. Un paciente con esclerosis múltiple puede tener cualquier otra de las alteraciones visuales como cualquier persona normal. Puede tener defectos de refracción, miopía, hipermetropía, vista cansada o presbicia por encima de los 40 años. Si es un paciente miope y hace una pérdida visual no dolorosa, hay que vigilar que no tenga trastornos de retina, que no haya hecho ningún desgarro retiniano, que no tenga un desprendimiento de retina subclínico, o bien pueden aparecer ya a partir de ciertas edades alteraciones propias de la edad, como cataratas o una mayor incidencia de glaucoma. En resumen, hay que conocer claramente los criterios diagnósticos de neuritis óptica. Si no hay dolor en el momento de la pérdida de visión o previo, tenemos que pensar en otras causas. Recordad que hay otras afectaciones por esclerosis múltiple, que también hay efectos farmacológicos por los nuevos tratamientos y que, como cualquier persona, puede haber causas no asociadas a esclerosis múltiple. En todos estos casos, siempre que hay una pérdida visual en un paciente con esclerosis múltiple, el gold estándar es realizar una evaluación neurooftalmológica por un especialista en la patología que puede determinar cuál es el proceso que está afectando al paciente y, por lo tanto, poner el tratamiento adecuado.